Empezar con esta diapositiva donde vemos caras de mamíferos como somos nosotros y todos nos parecemos mucho. Ojos redondos, chiquitos, generan ternura, casi siempre que alguien ve un mamífero dice, ay, qué lindo, un bebé, un perrito, un osito, todos, ¿no? Entonces, negar nuestra naturaleza mamífera es algo para mí muy grave, ¿no? Y la lactancia es el origen del mamífero, es lo que nos hace ser mamíferos, y me parece sumamente importante defenderlo y realmente permitir que a veces simplemente que funcionen las cosas a su curso, ¿no? Con este tema en particular. La importancia que tiene la lactancia y el frenillo corto en los bebés es que, bueno, de entrada México tiene unas bajísimas tasas de lactancia, que tiene muchísimas problemáticas, no es un solo asunto que las mamás no quieran, que yo creo que no pasa eso, pero hay muchos temas, ¿no? Poco apoyo en los lugares de trabajo, personal de salud poco capacitado con respecto al tema, pero la situación real es que la mayor parte de los problemas de lactancia se previenen con información, se previenen cuando tenemos una mujer informada, que se atiende en un hospital que esté informado, y en general, por desgracia, nuestros problemas de lactancia se resuelven dando fórmulas, ¿no? Me duele, dale fórmula, me duele, quítale el pecho, me duele, no le des tan seguido, me duele, es porque come mucho, me duele, es porque el niño es muy fuerte, me duele, es porque el niño aprieta, me duele, y por un montonal de cosas las mujeres se quedan sin una solución real que les vaya a solventar el tema de lactancia materna, ¿no? Los problemas oromotores, que un niño tenga un problema en la succión y la deglución, son frecuentes. Más o menos del 5 al 7% de un recién nacido sano, incluso aquellos que no han usado biberón, porque muchas veces el problema oromotor principal es que el niño usó biberón, pero hay niños que aunque no hayan usado en su vida un biberón, tienen problemas con la succión y la deglución de la boquita que no les permiten una buena lactancia, un buen agarre al pecho, lo cual lleva al fracaso seguramente. El tema de frenillo no es nuevo, no es que hoy de pronto se nos haya ocurrido hablar de frenillo. En realidad lo que sucedió es que si vemos en el programa que deberíamos de conocer los médicos en la universidad, viene frenillo corto y viene frenectomía como una obligación en el médico general a saber hacer. La cuestión es que durante los años, después de 1620 que se hacían frenectomías y después de hospitales donde nacían los bebés y quienes hacían las frenectomías ni siquiera eran los médicos, era el personal en las monjas, por ejemplo, en el personal las parteras, veían al niño de momento que nacía, veían que tenía problemas con la succión y ellos mismos hacían el procedimiento de una forma muy sencilla y le pegaban el bebé al pecho de inmediato a la mamá, ¿no? Entonces todo esto se pierde más o menos en los años 50, cuando evidentemente el boom de las fórmulas, la pérdida de la lactancia o la pérdida de soluciones en la lactancia, habiendo otras cosas, decían, pues no te preocupes, vuelvo al punto, si te duele, quítale, si te duele, pues no te lo pegues, si te duele, y entonces el tema de frenillo empieza a relegarse y empieza a no reconocerse. Antes los médicos, incluso los médicos más grandes, sabían y saben perfectamente y hacen procedimientos sin ningún problema, ¿no? Pero al momento de que se pierde, parece que el tema de frenillo es como un tema súper escabroso, ¿no? De, ay, frenillo corto, no, eso es de quirófano, y empieza a haber como una serie de interpretaciones que yo espero que después de esta plática que no piensen lo mismo. Todos, durante la embriología, al momento del desarrollo del bebé en el útero, todos tenemos un frenillo corto, todos, porque la lengua nace de la base de la boca y empieza a elevarse, empieza a crecer y empieza a involucionarse el frenillo de en medio. O sea, el frenillo es un remanente de la embriología, de la formación de la lengua in útero. Entonces, ¿de qué va a depender que se quede un frenillo corto? Pues como puede ser una oreja parada, una oreja aplastada, la nariz achatada, o sea, una malformación física mínima, menor, que puede quedar a partir de una mala involución de estos remanentes embriológicos. Y entonces queda un frenillo corto, anquiloglosia o lengua anclada, que son todas las formas como se le puede llegar a conocer, y es una anormalidad. Es una anormalidad que afecta en la lactancia. Afecta en muchas otras cosas y veremos más adelante, pero particularmente en el tema que hoy nos importa es en la lactancia materna, ¿no? Más o menos un 3.2 a 4.8% de los recién nacidos lo tienen. No en todos genera problemas de lactancia, no en todos, pero en algunos sí. De todos los problemas de los niños para amamantar, el 12.8% puede tener la culpa del frenillo. O sea que, aunque no es tan frecuente en los niños, en los problemas de lactancia sí es un tema frecuente. Y en algunas revisiones se habla que hasta el 30% de los problemas con la lactancia pueden tener que ver con frenillo corto. Hay historia familiar, hay alguna cuestión, algún tío tuvo, el papá tuvo, la mamá tuvo, y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, de 2 a 1. ¿Qué pasa con la succión y por qué es tan importante la lengua? De entrada, para que nazca un bebé todo tiene que estar perfectamente armónico, o sea, que tener niños sanos como tenemos habitualmente es verdaderamente un milagro, ¿no? Tenemos que tener toda una serie de procesos que vayan bien.
en la boca para que nosotros podamos succionar, y a veces ni siquiera nos damos cuenta de tanta cosa que tenemos en la boca y la utilizamos cada vez que tomamos un trago de agua, ¿no? Tenemos que tener una cavidad oral íntegra, con unos labios íntegros, que no tengan una fisura, que no tengan un problema, que no tengan hipotonía, que puedan moverse bien, una lengua que se mueva correctamente, porque es vital. Los cachetes, nosotros vemos a los bebés cachetones y decimos, ay, qué lindo, ¿no? Pero los cachetes tienen una razón. El cachete con el cojinete graso tiene que ver con la succión y la deglución. Si un bebé no tiene cachetes, tiene una disminución en el tono muscular de la boca y en la forma en cómo puede sostener la comida, el pecho, y llevar el bolo de adelante hacia atrás. Los cachetes son tan gordos para que la comida no se vaya hacia los lados. Ya más adelante va haciéndose el cachete como el nuestro, ¿no? O sea, ya que puedes meter el bolo alimenticio ahí, pero de bebés el cachete tiene importancia y por eso los niños desnutridos tienen mala succión y mala deglución por esta razón también. La mandíbula es importante, el paladar, el duro y el blando. Entonces, cualquier alteración en esta parte anatómica puede llegar a afectar la succión. El hioides y el cartílago tiroideo, la epiglotis, los músculos que se inervan por los pares craneales son sumamente importantes y es por eso que todo esto, si no funciona armónicamente, el niño puede tener un problema con la succión y a veces el diagnóstico de un trastorno neurológico puede ser tempranamente con problemas con la lactancia. Otros componentes importantes, el bebé tiene que agarrarse con fuerza, tiene que estar bien coordinado, tiene que ser rítmico y si algo de esto falla y no está bien integrado, el niño puede tener bajo peso porque no succiona bien, la mamá baja producción de leche porque no transfiere bien la leche, o el niño tener que se cansa el pecho y muchas veces hay mala interpretación de estos datos y son un problema con la succión y la deglución en los niños. El bebé nace y el bebé humano tenemos la maravilla que tenemos una corteza cerebral que no nos permite abandonar a nuestra cría, ¿no? Y no vamos a tener un bebé y como un perrito que si tiene un bebé que no succiona el pecho va y se lo lleva a otro lado y lo abandona. Lo mismo pasa con todos los demás mamíferos, pero el mamífero humano tenemos la ventaja de que tenemos una corteza cerebral que no nos permite hacer eso. Y entonces vamos a rescatar a la cría, ¿no? Y entonces si no tenemos estos reflejos, que son reflejos innatos con los que nace el bebé para sobrevivir, cualquier mamífero nace con esto, el bebé podría morir. El reflejo de búsqueda, el reflejo de succión y el reflejo de deglución le permiten la supervivencia. Y la corteza cerebral de nosotros los seres humanos, ¿no? Superiores, podemos llegar a atender a un niño que no tiene estas cosas para lograrle resolver el problema de alimentación. Pero en particular con esto nacemos todos. No lo aprenden al momento de que nacen, el bebé ya lleva un ratote en el útero entrenándose para ello. Y entonces más o menos desde la semana 16 ya está deglutiendo y lo podemos ver en ultrasonidos. En la semana 20 ya está mamando, ¿no? Ya tiene una succión, pero estas dos cosas no se van a unir en succión y deglución hasta la semana 32, lo cual es muy importante para los bebés prematuros, que desde la semana 32 podemos pegarlos al pecho, asegurándonos de que tiene una succión y deglución que estén armonizadas entre ellas. Y esto es importante porque si no están bien juntas la succión y está desorganizado, el niño no va a obtener la leche en el tiempo que necesita y vienen un chorro de factores diferentes, ¿no? La succión y la deglución no es nada más un tema de comida. Hay una succión no nutritiva y el niño pasa bastante tiempo en una succión no nutritiva que le permite generar placer, una cuestión hormonal, la digestión y muchísimas otras cosas que el bebé va a tener por esa succión no nutritiva. Y no es que haya agarrado a la mamá de chupón, es que los chupones los inventaron porque los niños tienen esta necesidad. Y entonces alguien dijo, pues ¿por qué no hacemos un chupón? Y el chupón tampoco es nuevo, es viejísimo, ¿eh? Entonces esta situación de succión y deglución nos puede dar a entender que el pecho no es nada más comida, tiene millones de otros factores tan importantes. Pero esta succión y deglución que es innata e instintiva es súper frágil y entonces se rompe facilísimo con cualquier cosa. Se rompe tan fácil como el hecho de usar un solo chupón, un solo biberón al momento del nacimiento, rompe esta integración sensorial que tiene el bebé para poder lograr hacerlo con su mamá. Y entonces al romper esto hay niños más sensibles que otros y entonces por eso se confunden y cuando llegan al pecho de la mamá ya no saben qué hacer, ya no saben cómo esos reflejos van a obtener la leche que necesitan. Y se modifica y puede incluso desaparecer. Un niño que no le enseñamos a tomar del pecho puede llegar a no aprenderlo nunca y es un problema porque fracasa la lactancia completamente, ¿no? Entonces, ante todo esto, ¿qué función tiene la lengua? La lengua es el elemento más importante, no es el pezón de la mamá, no es la mamá, es el bebé, y es la lengua, es la boca, son los labios, porque la lengua, al momento de sacar la lengua, yo pongo un ejemplo que a lo mejor es muy burdo, pero queda muy claro. Cuando manejamos un coche estándar, usamos la pierna para meter clutch y la sacamos para poder avanzar. La lengua en la lactancia es el clutch, bueno, es la pierna para alcanzar el clutch, ¿no? Si una persona no utiliza la lengua, ¿no? No logra meter clutch y entonces no avanza.
no avanza, y eso es importante en la lactancia. El coche automático le sale directo. El biberón es un coche automático, no necesita ninguna acción diferente en otros músculos, más que solito dejar que el fluido salga, ¿no? Porque así sale de los biberones, es un flujo continuo. Y entonces logramos romper con esta succión de glución tan importante en los bebés, y cuando llegan al pecho y tienen una lengua que tiene un defecto anatómico, pues resulta que es mucho más complicado llegar al pecho, porque simplemente no pueden anclarse del pecho adecuadamente. Va a formar un surco, y si han visto los bebés, y si no lo han observado ahora que vean bebés recién nacidos, la lengua lo utilizan muchísimo. Incluso si tú le sacas la lengua a un bebé recién nacido de cerca, te ve y la saca también. Porque es muy importante. Han hecho estudios con ultrasonido para ver esta situación de la motilidad de la lengua, y han visto que es sumamente importante varias acciones. Genera un vacío, genera una compresión en el pecho, una succión aumentando la presión intraoral que permite como una aspiración de la leche, y muy importante, un movimiento de peristalsis de la lengua que permite la sacada de la leche del pecho. Entonces, si esto no funciona adecuadamente porque la lengua está anclada o atada, simplemente no va a funcionar bien la lactancia y vienen algunos problemas. Los labios, la lengua, fíjense cómo va a tomar del pecho. Un buen agarre permite que la lengua queda por encima del borde alveolar, y eso hace que tenga un sello adecuado, ayuda a crear una presión intraoral porque al jalar más aumenta el espacio que queda en la retrofaringe, y además de todo permite una aprehensión del pecho. Entonces, si esto no funciona bien, ahí es cuando empiezan los problemas por frenillo corto. De entrada, la glándula mamaria no va a entrar tan al fondo, y eso provoca problemas con algunas cosas. Primero, ¿qué hace un bebé que tiene frenillo? Pues de alguna forma tiene que sobrevivir, y entonces empieza a compensar, empieza a hacer cosas para compensar una lengua que no es tan útil, una lengua que no es tan fuerte o tan buena. Entonces, primero usan la mandíbula para incrementar la presión positiva que ejercen sobre el pecho. Si la lengua no puede hacer esta presión positiva porque no sale a hacer esta presión adecuada, la mandíbula lo hace. Entonces son niños que mastican y la mamá refiere dolor. Entonces el dolor es uno de los síntomas principales, y la mamá te dice, es que siento que el niño me mastica. Y tú lo ves al niño como prende con la mandíbula y hace movimientos muy grandes con la mandíbula. El pezón sale deformado, queda generalmente comprimido, pellizcado, se le llama como el pezón de lápiz labial, que queda, yo le digo zapato de Aladino, ¿no? Porque queda como para afuera, hacia arriba, apuntado, ¿no? Y muchas veces puede haber una ampolla en la punta o una grieta, ¿no? Y esto generalmente provoca grietas. Al pezón, al no poder entrar tan al fondo, porque la lengua no lo puede abrazar y no sale la lengua para hacer una compresión adecuada, queda en la puntita. Y entonces el pezón que queda en la puntita queda comprimido entre la lengua y el paladar duro, y entonces ahí lo aprieta. Y entonces al apretarse queda aplanado, y es como si agarramos una hoja de papel y le hacemos así, le chupamos la orilla, pues hacemos una grieta en la orilla del papel, ¿no? Entonces el dolor y las grietas son síntomas muy importantes. Pero claro, el bebé pues está acostumbrado o simplemente no puede meter clutch, y entonces simplemente no avanza, y entonces no saca la leche. Y acuérdense que la producción de leche depende de la demanda. Si el bebé no demanda, la mamá no produce, y entonces son pechos que difícilmente se vacían, y entonces secundariamente nos lleva a una baja producción de leche. Y además de todo, si el bebé no está comiendo adecuadamente, pues nos lleva a que sean tomas muy prolongadas. Se me queda dormido en el pecho, no está comiendo bien, apenas lo suelto el pecho después de hora y media estar ahí pegado y quiere volver a comer. Y esto es generalmente por una mala transferencia de la leche. Y el dolor puede inhibir el reflejo de eyección, y la leche y el bebé, al aumentar la presión, también comprime los conductos, y entonces no sale la leche y el niño baja de peso o no sube de peso o no gana peso, o tiene muchos otros factores como deshidratación y muchas cosas al momento del nacimiento. ¿Cómo diagnosticamos un problema de frenillo? De entrada, el diagnóstico es clínico. El primer problema que tiene un niño que tiene frenillo corto es un problema para la lactancia. Claramente no va a tener problemas con el lenguaje en este momento, ni con la comida, ni con otras cosas. El problema principal es en la lactancia. ¿Qué tenemos que evaluar? La función y la forma de esa lengua. Hay varias clasificaciones. A mí me gusta la clasificación de Kotlow. Kotlow es una mujer, una consultora en lactancia, y es médico, y ella hizo esta clasificación. Me gusta porque es fácil, es de afuera hacia adentro. 4 es cuando se ve muy evidente. Estos frenillos a veces se diagnostican como en el metro, ¿no? De vez un niño tiene frenillo, ¿no? O sea, no tienen problema porque son evidentísimos, el niño no eleva la lengua, se le ve muy triangular, vean cómo incluso ni siquiera la puede elevar, ¿no? Estos niños
siempre tienen problemas para la lactancia. Yo no he visto uno solo de estos que no tenga problemas, ¿no? El tipo 2 es un poquito más atrás, ¿no? Está justo por debajo del borde alveolar de los dientes, ¿no? Y se pega un poco más adentro de la puntita de la lengua, pero vean cómo la lengua sube nada más los bordes laterales, pero no sube el centro. No logra hacer un vacío adecuado, una succión adecuada de la lengua. El tipo 3 tiene punta de la lengua y estos, ya el tipo 3 y el 4 ya son los más difíciles de diagnosticar, porque no se ve la importancia. Pero esta lengua que sube la puntita no logra hacer un vacío adecuado en la parte posterior de la lengua y casi siempre el problema no es la sacada, como pasa en los primeros, sino la elevación de la lengua y la peristalsis, lo que afecta mucho. A veces no da tanto dolor, pero lo que genera es muy baja producción de leche. Y el tipo 4 es un tipo posterior, se le llama frenillo submucoso, y es un frenillo que sí tiene problema. Y hay un doctor que se llama James Murphy, que también es un pediatra que ha tenido mucha experiencia con frenillos, y él dice, si tú pasas el dedo por debajo de la lengua, tiene que pasar de un lado a otro sin tener una resistencia. Si pasa, si tiene como un pequeño, un bump, ¿no? Él le llama como un escaloncito, un reborde, es un problema menor. Pero si no puede pasar porque tiene una pared entre el paso de un lado a otro por debajo de la lengua, ese sí es un problema para la lactancia y es un frenillo posterior que se debe de valorar, arreglar, ¿no? Hasselbacher es también una mujer que ella tenía frenillo corto y se lo cortó como a los 30 años. Ella sola dijo, yo estoy hasta acá del frenillo y se lo cortó, ¿no? Y ella hizo una clasificación que es una clasificación científica que tiene una validez, ¿no? Tiene una validez científica. Y entonces es muy interesante porque nos habla no nada más del aspecto, sino de la función. Puede haber un frenillo corto que sea súper funcional y ese no le tenemos que hacer absolutamente nada. Ella entonces mide qué tanto lateraliza la lengua, qué tanto le eleva, qué tanto succiona el dedo, cómo hace el cup, ¿no? En el dedo para abrazar correctamente el dedo, y en la función le da un valor numérico, y eso te permite evaluarlo con números y decir, bueno, tiene menos de 8 o tiene más de 8, y en la función tiene menos de 3, más de 11 o menos de 11, ¿no? Y con eso uno dice, entonces sí, objetivamente hablando, tengo un problema con frenillo. A mí en lo personal me parece que la clínica es mucho más importante que cualquier otra clasificación, porque si me sale muy bien, pero la lactancia no está bien, es un problema, ¿no? Les quiero enseñar algunas imágenes de pacientes míos, con permiso de los papás. Vean cómo parece un frenillo grado 3, no se nota mucho, vean los de allá, hay algunos más evidentes. Hay otros que tenemos que hacer una maniobra con los dedos, jalando la mucosa hacia atrás para ver si realmente sí observamos el frenillo y sobre todo no podemos elevar la lengua. Vean como, no sé si podemos apagar un poquito la luz para que se puedan ver mejor. Pero vean cómo en todos se restringe la elevación de la lengua y si le metemos el dedo en la lengüita de los niños, generalmente no tienen una buena succión en el dedo. Vean, este es un frenillo que se ve un poquito más gordo incluso, ¿no? Y esos a veces generan mucho problema porque son tabiques más gordos que a veces pueden tener más complicaciones. Pero vean cómo se ve claramente los frenillos. Hay frenillos súper delgados, incluso hay una clasificación de qué tan delgado, qué tan gordo es este frenillo, sobre todo en el pronóstico de una frenectomía simple que se hace, ¿no? Si pueden apagar un poquitín la luz, porfa, porque les voy a pasar este video. Este es un bebé de una mamá. Sí. Pues si no se puede, no. Sí. Este es un bebé que tenía una mamá que el bebé no se prendía del pecho, no podía llegar al pecho, se zafaba fácilmente, una bajada de peso importante, el niño estaba con bajo peso la primera semana, generalmente bajan más del 10%. Este niño tenía una ictericia sumamente importante que era por una baja transferencia de la leche. Entonces quiero que vean este video como... Se hace una muesca en la puntita de la lengua, el bebé no puede subir la lengua, no la sube y tenía un pésimo agarre al pecho. A veces la solución, ya si quieren prender la luz, a veces la solución a esto es ponte pezoneras, ¿no? Y entonces no resuelve el problema, porque la pezonera va a resolver que permita que el pecho, como no es elástico, se quede más tiempo en la boca, pero afecta muchísimo la transferencia de la leche. Y entonces son niños que a la semana y media siguen sin subir de peso. Al mes ya no ganaron nada de peso y entonces la solución empieza a ser métele fórmula con biberones, métele fórmula con vasitos si son muy pro lactancia, ¿no? O sea, pero empieza a haber soluciones que no están resolviendo el problema de lactancia y generalmente se resuelve fácilmente. Otro punto importante del diagnóstico es la dificultad para ganar peso. Les quiero enseñar este niño. Este niño nació por parto natural, un parto en agua, la mamá muy informada, la lactancia materna al momento del nacimiento, piel con piel. De esos casos que llegan y dices, esto va a estar perfecto, no tiene por qué tener problema, ¿no? Y entonces el bebé empieza a bajar de peso.
El bebé era sumamente irritable, el bebé se pegaba al pecho, se soltaba, se pegaba, se soltaba, se arqueaba, se quedaba dormido en el pecho y entonces el primer diagnóstico fue alergia a proteína de leche de vaca. El niño vomitaba, el niño tenía muchos síntomas de regurgitaciones, de sensación de ahogo, el jaloneo y entonces inmediatamente era reflujo, alergia a proteína de leche de vaca. La mamá era muy pro lactancia porque había leído mucho, ¿no? Y entonces dijo, no, esto no, ¿no? Pero incluso la mamá llegó a tener alimentación con leche de soya. Estamos hablando de los primeros 2 meses de vida. Ya había trajinado por 3, 4 pediatras, ¿no? Uno de esos casos que hemos visto muchos, ¿no? Y el niño lo que tenía era un frenillo cortísimo. La imagen de la portada es de este niño, ¿no? Lo que tenía era un frenillo corto. Ese niño se le hizo el corte de frenillo a los 2 meses y vean el incremento de peso. La mamá tuvo que suplementar durante un rato porque la poca producción de leche a veces se persiste, ¿no? O sea, si tienes una baja producción, pues necesitas hacer muchas cosas para lograr incrementarla. Pero vean, esta mamá usó el suplementador más o menos como hasta los 4 meses, al pecho directamente, y vean el niño cómo empezó a ganar peso y fue impresionante la resolución de estos síntomas que tenía. Entonces, no nada más ese. El dolor y las grietas es de los principales, ¿no? A veces hay mamás que llegan sin dolor y grietas y no piensas en frenillo. Hay que pensar en frenillo también, pero el dolor y las grietas siempre hay que buscarlo, siempre. Vean esta mamá que llegó realmente con el pezón destruido. Esta mamá tuvo mastitis, tuvo problema con los conductos, tuvo un dolor, imagínense el dolor de esto, ¿no? Sumamente importante. Y este bebé tenía este frenillo, bueno, no sé si lo ven por ahí, pero es un frenillo que se ve más bien posterior. Entonces, todos estos síntomas, dolor, grietas, baja producción de leche, mal agarre al pecho, a veces en el hospital nos damos cuenta porque no se agarran bien del pecho. Y más en un hospital como estos que no usan biberones, entonces difícilmente va a estar confundido en la succión, ¿no? Entonces hay que buscarlo, siempre, siempre hay que buscarlo. Cuando hay dolor, cuando hay grietas, cuando hay tomas prolongadas, cuando hay una disminución en la producción de leche, cuando hay una dificultad para el agarre y cuando se sueltan fácil. Todos estos son datos importantes de frenillo corto. Algunos otros síntomas, incluso hay estudios que hablan de aerofagia. Los niños tragan aire y suena un chasquido, ¿no? Y el niño está tragando aire, no por eso tragan aire a fuerza el chasquido, pero puede ser un dato importante. Rechazo al pecho, es que no quiere agarrarse, es que me lo rechaza, hay que buscar frenillo. Deshidratación en las primeras semanas de vida es típico en niños con frenillo. La poca ganancia de peso, a veces ganan peso, más o menos ahí van al principio, pero a los 3 meses ya dejan de ganar peso y puede ser frenillo también, porque las crisis de lactancia que suceden a la 3ª semana y a los 3 meses, los niños con este problema no la superan fácilmente, ¿no? La regurgitación, el reflujo y la irritabilidad también son síntomas importantes que antes de pensar en alergia a proteína, antes de restringir dieta, antes de cambiar leches, por supuesto, habría que pensar también en frenillo. Mastitis de repetición, perlas de leche de repetición son causas muy frecuentes por frenillo y obviamente un destete temprano. ¿Qué se hace con los niños con frenillo? Primero lo que tenemos que hacer es apoyar a la mamá en la técnica. No podemos decidir de primera intención cortar un frenillo si no tenemos un apoyo para la técnica. Esto es muy importante. Generalmente el corte de frenillo, a menos que sea un grado 1 muy evidente, no se hace en el hospital. Se hace ya que salió, ya que tuvo apoyo con la técnica. Y la técnica que más funciona es la técnica asimétrica. Les pido, vamos a hacer un ejercicio rápidamente, pero todos pónganse así e intenten sacar la lengua. Y ahora hagan la cabeza hasta arriba e intenten sacar la lengua. ¿Cómo la sacan más? Lo más arriba. Mientras más arriba pongas la cabeza, mientras más le hiperextiendas, más puedes sacar la lengua. Y entonces si tenemos una lengua anclada, una lengua que difícilmente sale, una lengua complicada, una lengua que tiene problema, esta posición en la cual el niño está hiperextendido y le llegue el pecho de arriba, porque el niño lo agarre de abajo hacia arriba, genera que el niño pueda sacar más la lengua. Y entonces ayuda muchísimo con el dolor, muchísimo, y con la transferencia de leche y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que primero hago es siempre resolver esto, a menos que sea un frenillo, les digo, súper evidente, ¿no? Ya que arreglamos esto, generalmente en la literatura se habla, ya fue con una consultora en lactancia certificada, es decir, que sabe qué hacer con un problema de estos, ¿no? Un caso que no es un caso común, ¿no? El tratamiento es una frenectomía o frenilectomía, esto es un corte sublingual. No se hace en quirófano, no se hace con anestesiólogo, se hace en consultorio porque es un procedimiento que no conlleva riesgos importantes y lo vamos a ver. En la literatura, con o sin anestesia, ¿no? ¿Qué dice la literatura? En un estudio que les pongo aquí, una revisión sistemática, 215 pacientes de 0 a 19 días, que se hace el diagnóstico habitualmente, 18% se durmieron durante el procedimiento, ¿no? 60% lloraron de 0 a 15 segundos. Es un procedimiento sencillo. Generalmente el niño llora porque lo acuestes en la camilla. O sea, no llora porque le hagas nada. Puede ser que duela sí, ¿no? ¿Cómo medimos el dolor en un niño? Con el llanto.
Y entonces en los estudios han visto que el niño llora exactamente igual con que sin anestesia. ¿Y qué pasa si ponemos anestesia? De entrada, pues el riesgo anestésico de un procedimiento pues no lo vale siendo un procedimiento que se puede hacer en consultorio. Y por otra parte, si anestesiamos de forma local, la lengua la dormimos y entonces no podemos llegar al pecho inmediatamente después. Y la indicación de una frenectomía simple es ir al pecho directamente después, ¿no? Seguimiento en 24 horas. 80% se estaban alimentando mejor. En 24 horas. Generalmente los niños mejoran hasta la semana, ¿no? O sea, empiezan a notar mejoría. Las mamás, al momento de que haces el corte y pegas al niño al pecho, les digo que el 50% de las mamás notan mejoría en ese momento, al momento del corte, y es impresionante ver la cara de la mamá después de haber tenido esas grietas como las tenía esta mamá y ver que le dejó de doler, es impresionante, ¿no? El 64% continuaban amamantando a los 3 meses. Entonces, la prevalencia de lactancia materna en un niño que se atiende de frenillo corto es muy grande, o sea, sí mejora mucho. Y en esta serie de 215 niños no hubo ninguna complicación, ninguna. Hay pocas revisiones sistemáticas, esta es una de ellas, ¿no? Este es un niño post-frenectomía. En consultorio, donde se hizo el corte, se le pegó inmediatamente a la mamá y vean, no sé si alcanzan a ver cómo se ve, aquí un pequeño rombo. Este es un dato de que está bien hecha la frenectomía, o sea, se hace el corte y se tiene que observar este rombito para saber que está correctamente hecho. A veces se hace y después se diseca un poco con la gasita, eso puede ser. ¿Quiénes se tratan? Todos los pacientes deben recibir apoyo con la técnica, todos. Una mamá que tiene problemas con lactancia tiene que recibir apoyo con la técnica. Y la pauta para hacer un procedimiento de frenectomía es que tenga problemas con la lactancia. ¿Tendrá problemas con el lenguaje? Mejor hágaselo. Si no hay problemas con la lactancia, no estaría indicado hacer el procedimiento. El problema principal es la lactancia materna. Vean este chiquillo, vean este frenillo. Este bebé llegó como a los 3 meses. Con un bebé que no se había pegado al pecho, o sea, se pegaba a veces, no se pegaba la mamá con mastitis de repetición, el bebé, bueno, con baja producción de leche, fórmula, biberones y todo. Y este niño ha sido verdaderamente un caso muy chistoso, porque se le hizo el corte frenillo, era una lactancia perdida, pero se empezó a pegar al pecho. Y se pegaba a veces, se pegaba cuando estaba de humor, ¿no? Se pegaba adormilado, se pegaba en las noches, y la mamá continúa lactando y el bebé tiene 9 meses y amamanta cuando el niño quiere. Y de verdad ya lo entendió y así es. ¿Por qué? Porque llegó tarde. Llegó muy tarde. Este niño ya tenía diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. Este frenillo, se lo ven, es un poco más gordo. Estos frenillos a veces sangran un poquillo, y sí, sangró un poquito y se dio compresión directa, pero ven, aquí sacó el corte y vean cómo eleva, y es impresionante cómo eleva la lengua al momento de que haces el corte. Las guías de práctica clínica del IMSS, ¿no?, en México tienen ya un apartado con frenillo, eso lo descubrí hace poquito. En el 2014, las evidencias y recomendaciones, es evidencia que la anquiloglosia provoca un problema para la lactancia materna, es evidencia, ¿no? El desconocimiento del personal de salud sobre anquiloglosia, frenillo corto, causa retraso en el tratamiento. El decir no pasa nada, aguántate si quieres seguir amamantando, el dolor es normal, ¿no? Mastitis, tratamiento para mastitis sin tratar realmente la causa de esto, ¿no? Es una recomendación hacer una frenectomía en los recién nacidos con anquiloglosia porque esto favorece la lactancia materna. Todo recién nacido con problema de succión debe de ser revisado. Siempre tenemos que vigilar la boca, tenemos que revisarla, ponernos un guante y revisarla. Hay verdadera mejora inmediata en la lactancia materna posterior a la realización de frenotomía, frenuloplastía o frenectomía en niños con anquiloglosia, evidencia científica. La sospecha se realiza ante la presencia de sangrado de la boca del niño, una pobre succión, dolor en el pezón de la madre, y es importante capacitar y a esas mujeres mandarlas a grupos de apoyo para la lactancia. Y la recomendación es hacer una frenectomía. ¿Qué complicaciones puede haber ante el procedimiento? De esta serie de 215 pacientes, 38% no sangraron. 52% sangraron unas gotas, y lo ves en la gasa, sangra de verdad 2 centímetros quizá de diámetro, muy poquito. 9% un sangrado que remitió con menos de 1 minuto de presión directa. Yo tengo la gasa, tengo Afrin, ¿no?, que es un vasoconstrictor, y lo tengo, sangra, gasa primero, sigue sangrando, Afrin, ¿no? En solamente un paciente de más de 90 pacientes hemos tenido que poner un puntito local, un puntito con un no absorbible que se quitó en 24 horas, simplemente en un vasito y ya, ¿no? La mayoría de las series no reportan ninguna complicación. Series de la Academia Americana de Pediatría, series de otorrinolaringólogos, series de dentistas, ninguna infección, ninguna complicación relacionada con la alimentación y no hubo daño a ningún conducto submandibular. Se tiene que hacer el corte por arriba de los conductos submandibulares de Wharton, ¿no?
El pronóstico para estos chiquillos. De no tratarse el frenillo, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Qué pasa que si nos fuéramos con personas que atienden problemas de lenguaje, habría que hacer un estudio y preguntarles hacia atrás, ¿cuántos de tus niños con problemas de lenguaje no amamantaron? Y sería un estudio interesante por si alguien está en esa rama, porque seguramente fracasaron con la lactancia, ¿no? Entonces, ¿una persona con frenillo corto tiene mayores posibilidades de tener trastornos para el lenguaje? Sí, sí lo tiene. ¿Qué pasa con el frenillo? Que así como cualquier músculo del cuerpo, si lo estiramos, si lo estiramos, si lo estiramos, es probable que se vuelva un poco más funcional. Entonces, no todos generan problema. En un estudio de 1,402 pacientes de 5.8 a 62 años de edad, 9% tenían frenillo y de ellos 48.81 tenían trastorno del lenguaje. O sea que el frenillo en esta serie de 1,402, 48.8 tenían problemas para el lenguaje. No es un retraso en el lenguaje, no es un retraso en la adquisición, es un retraso en la pronunciación de la R, la S y la Z particularmente. Les cuesta trabajo, no nada más el lenguaje, les cuesta trabajo manipular sólidos. Todos han ido a comer tacos. Acabas de comer y ¿qué haces con la lengua? ¿Qué hacen con la lengua? Claro. La limpieza y el aseo de la boca, que es algo que no hacemos consciente, eso un niño con frenillo no lo puede hacer. Y entonces tiene problemas con caries, tiene problemas con la dentición, tienen problemas con la limpieza. No pueden masticar el bolo adecuado. ¿Qué hacemos con la lengua cuando estamos comiendo? Masticamos, ¿no? Y movemos, hacemos la lengua y le hacemos para acá el bolo y después lo removemos y lo hacemos para acá. Esas cuestiones que hacemos tan naturalmente sin ningún problema, los niños con frenillo no lo pueden hacer. Entonces se atragantan fácilmente, están comiendo sólidos, ¿no? Y son niños que no te aceptan sólidos, puras papillas. Tiene año y medio y no quiere comer ningún sólido, no acepta nada, pues se ahoga, se atraganta. Les cuesta trabajo limpiar los dientes y puede haber apiñamiento de los dientes. Entonces luego el diagnóstico lo hace el dentista. Y les dice, no, ya no podemos hacer nada ahorita, tenemos que esperar. O es en quirófano con anestesia general. Y es una cetoplastía en donde requiere puntadas y requiere un corte ya mucho más elaborado que una frenectomía simple. La evidencia, 25 pacientes madres con grietas y dolor, se hace una frenotomía, en todas hubo disminución del dolor estadísticamente significativo. No, en la mayoría de los reportes hay una evidencia que mejora. Hay un estudio también importante donde hicieron niños que les engañaron a las mamás que les habían hecho la frenectomía y a mamás que no, hicieron grupo control. Y vieron que las mamás que habían hecho la frenectomía había mejorado el dolor sustancialmente, eso fue de momento, ¿no? Al momento de pegarse al niño al pecho. Y las que no les habían hecho la frenectomía sí habían continuado con problemas y de ellas el 90% quiso hacer la frenectomía más adelante, o sea, les dieron esa opción, ¿no? Revisión sistemática de la literatura post-frenectomía, hay una mejoría objetiva y subjetiva, hablando de algunas herramientas como el latch, como hay otras de IFAT para dolor en los pezones, ¿no? Generadas por la anquiloglosia en la lactancia. Entonces, como conclusiones, pues un diagnóstico oportuno es vital, sobre todo para salvar la lactancia, el apoyo en la técnica, no podemos hacer cortes de frenillos sin tener una consultora de lactancia o alguien experto en lactancia junto que pueda ayudarle a la mamá con la técnica más adelante. Es un procedimiento mínimamente invasivo con una mínima posibilidad de complicación que debemos de ofrecérsela a los papás. Si yo a un papá con un bebé de 20 días le digo, señor, tienen que anestesiar a su niño y lo vamos a separar durante por lo menos 2 horas y tiene que estar en vigilancia 4 horas, ¿qué creen que va a decir la mamá? Que no, claramente, yo diría que no, ¿no? Entonces tenemos que ofrecerle este tipo de procedimientos con una derivación oportuna. Y eso es todo, muchas gracias.